Personas van y personas vienen a nuestras vidas, y a veces sentimos que tenemos una afinidad grande con alguna, y tal vez creamos que serán los mejores amigos, pero muchas veces nos quieren manipular por intenciones ocultas que a la larga puedes o no conocer. Te recuerdo que las historias son originales del canal, así que si te agrada escuchar varios relatos nuevos cada semana, suscríbete activando la campanita para que te avise en cuanto lo suba, y así juntos vivamos con el miedo. Mi nombre es Ana y quiero contarte la historia más aterradora de mi vida. Da inicio hace unos 8 años, cuando conocí a Julia en una fiesta de la preparatoria. Ella llegó como invitada de un amigo. Al inicio, cuando nos conocimos, sentimos afinidad. Yo sentí algo extraño con ella, por lo que intercambiamos números de teléfono y poco a poco creció entre nosotras una amistad. Compartíamos risas y confidencias, como si nos conociéramos desde siempre. Ella me platicaba que su familia solamente eran su madre y ella, ya que su papá las había abandonado porque conoció a otra mujer. Decidió que con ella quería pasar la vida, así que las dejó cuando Julia tenía 4 años de edad. Todo el tiempo decía que su madre se la pasaba trabajando para que tuvieran una vida digna, que ella no tenía estudios por lo que pasaba de trabajo en trabajo para conseguir dinero, que le daba rabia cómo su padre la había dejado a su suerte, ya que desde que salió de la casa se olvidó también de ella, porque nunca les envió un solo centavo. Recuerdo que le invité a mi casa para que conociera a mi madre, ya que mi papá trabajaba casi todo el tiempo y únicamente estábamos nosotras y un hermano menor que tenía 12 años de edad. Cuando Julia llegó a la casa, recuerdo que la empezó a observar, tocaba las cosas de la sala, y si bien no era tan común que las personas se fijaran en mi casa de esa manera, no se me hizo tan extraño. Pensé que era solo curiosidad. En la casa teníamos una pequeña alberca, por lo que a veces por las tardes me visitaba para que nos bañáramos las dos. Mi mamá siempre fue muy atenta con ella. Nos hacía sándwiches, perros calientes o alguna botana. Cuando era época de exámenes, obviamente no nos relajábamos tanto. Ella no estudiaba en la misma escuela que yo, pero con los mensajes nos coordinábamos para vernos. Recuerdo que un fin de semana mi padre iba a hacer una reunión en el jardín. Era el cumpleaños de mi mamá y tendríamos invitados. Así que pedí permiso para que Julia viniera a la fiesta. Mis padres dijeron que sí, por lo que la llamé inmediatamente para invitarla. Ella dijo que estaría encantada y que iría con mucho gusto. La cita era a las 2 de la tarde, para que pudiéramos aprovechar el sol y meternos a nadar. Llegó el sábado y Julia timbró justo a las 12 en punto. Yo abrí la puerta y la invité a pasar. Mis papás estaban en la cocina acomodando las botanas y bebidas en las hieleras para los invitados que estaban a punto de llegar. Nos acercamos y le presenté a Julia a mi padre porque ellos no se conocían. Él le estrechó la mano y ella le contestó también el saludo, pero noté una tensión. Posteriormente le dije que dejara sus cosas en mi cuarto y nos fuéramos a nadar, que había mucho calor y que el agua nos esperaba. Ese día estuvimos en la alberca, pero notaba a mi amiga algo distante. Platicábamos, pero ella perdía el hilo de la plática y por momentos observaba cómo veía hacia donde estaban los adultos.
Como a las 4 de la tarde mi madre nos llamó para que saliéramos a comer. Nos sentamos en una mesa que estaba a un lado de la alberca. Habían unos tíos ahí y nos pusimos a platicar con ellos. Mi tío, hermano de mi padre, se le quedó viendo a Julia y le preguntó si la había visto antes. Ella dijo que no, que era la primera vez que se veían. Comimos lo que mi madre nos sirvió e inmediatamente nos metimos de nuevo a la alberca. Como a las 7 de la noche, Julia me dijo que tenía que irse a su casa, que nos hablaríamos después. Yo le dije que estaba bien. Entonces mi padre le preguntó que cómo iba a irse a su casa. Ella dijo que estaba cerca y que iría a pie. Él se ofreció a llevarla, pero ella no aceptó el ofrecimiento. La siguiente semana le llamé a Julia, pero ella me contestó algo diferente. Me dijo que tenía problemas con su madre y que cuando estuviera mejor la situación, me llamaría para poder salir a pasear. Yo le dije que no era necesario salir, que yo estaba ahí para ella, para escucharla, que se podía desahogar conmigo, que la quería y que contaba con mi amistad. Ella sonrió de manera fingida y me dio las gracias. Conforme pasaban las semanas, empecé a notar algo extraño en Julia. Su actitud amigable comenzó a desvanecerse y poco a poco se empezó a comportar de manera altanera. Hacía comentarios hirientes y sarcásticos sobre mí, menospreciando mis logros académicos y personales. Además, cuando hacía referencia a mi familia, lo hacía de manera despectiva. Yo no entendía por qué su amistad había dado un giro tan oscuro, así que le pedí que habláramos al respecto. Ella dijo que no era nada, que así era su carácter, que tenía muchos problemas con su madre y que no me preocupara. ¿Qué pasaría? Ahora esa amistad era incómoda para mí. Ella me iba a ver más seguido a la casa y cuando estaba ahí, hacía cosas inusuales o me pedía comida todo el tiempo. A veces habían cosas de cada quien, es decir, a mi padre le gustaban las paletas heladas de chocolate y esas no se podían tocar. Era algo así como su lujo. A mí me gustaba otro postre y así sucesivamente. Todos en casa éramos respetuosos. Mi madre, cuando compraba los víveres, siempre nos preguntaba si queríamos algo en específico y nosotros le decíamos qué queríamos y nadie tomaba las cosas de los demás. Era una relación muy respetuosa en la casa y por eso nos llevábamos muy bien. Pero cuando Julia llegaba, abría el refrigerador sin permiso y comía lo que ella quería. Yo al inicio le comenté que por favor me pidiera antes de abrir algo porque mi madre era muy organizada con todo, pero parecía que ella lo hacía a propósito, porque muchas veces no se comía por completo lo que abría y lo tiraba a la basura. Además de que se le caían los platos, vasos o cosas de cristal. Así que empecé a dudar si realmente eran accidentes esas caídas. De manera personal, Julia solía ser mi confidente, le decía mis secretos, el chico que me gustaba o si discutía con mis padres y el por qué. Al inicio ella me apoyaba y me aconsejaba, pero ahora solo parecía disfrutar de mis momentos de vulnerabilidad. Incluso en una ocasión llegué al colegio y había un grupito de chicas que cuando me vieron se empezaron a reír. Yo no sabía qué pasaba, pero me hacían sentir incómoda. Luego supe que un secreto que yo le confié a Julia se lo contó a una de aquellas chicas que también había conocido en la fiesta. Yo me sentía avergonzada, pero más dolida por la actitud de mi supuesta mejor amiga. Cuando Julia me visitaba, empecé a notar que cosas de mi habitación desaparecían, dinero que guardaba en mi lugar secreto, mi ropa favorita, aretes y demás. También escuché que mi padre estaba buscando algo que se le había extraviado. Era un reloj que mi madre le había regalado y una camisa, justamente la camisa que tenía cuando conoció a Julia.
Esa misma tarde en que escuché que a mi padre le faltaban sus cosas, le llamé a su celular pero no contestó. Así que decidí irla a buscar a su casa, porque mi madre y yo la llevamos en un par de ocasiones a su hogar. Cuando llegué, toqué el timbre y una mujer me abrió. Le pregunté si estaba Julia, que quería hablar con ella. Aquella persona me dijo que Julia no vivía ahí, que era ella nada más con sus 2 hijos varones. Yo, sorprendida, bajé las 3 pequeñas escaleras de su pórtico y me senté en un escalón, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Por qué Julia me había mentido sobre dónde vivía? No tenía sentido. Decidida a averiguar la verdad, le llamé a mi madre. Le expliqué la situación y mencioné que la mujer en la casa de Julia afirmaba que ahí no vivía nadie con ese nombre. Mi mamá parecía igual de confundida que yo, así que decidió venir a recogerme. Pero antes, juntas tocamos nuevamente a la casa. La mujer que me había atendido volvió a aparecer en la puerta. Le explicamos que Julia era nuestra amiga y que siempre nos había dicho que vivía en esa casa. La mujer frunció el ceño y nos invitó a pasar. Al hacerlo, pudimos constatar que ahí no vivía mi amiga Julia. Finalmente decidimos marcharnos, pero antes de hacerlo, le dejé mi número de teléfono a la mujer pidiéndole que si de casualidad veía a mi amiga, le dijera que la estaba buscando. Mi madre y yo regresamos a la casa preocupadas y sin entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Dónde estaba Julia? ¿Por qué me había mentido sobre su dirección? ¿Qué estaba pasando realmente? Más o menos a las 2 semanas de que fui a buscar a Julia a su supuesta casa, empecé a padecer dolores de cabeza y de abdomen, y curiosamente, mi padre también inició con los mismos síntomas, además de fiebres elevadas, sobre todo durante la noche. Mi pobre madre se dividía en 2 para tratar de darnos la mejor atención, pero a pesar de todos sus esfuerzos seguíamos enfermos. Además, tanto mi padre como yo nos empezábamos a poner nerviosos porque veíamos sombras y teníamos pesadillas terribles. Mi mamá decidió que los 2 estuviéramos en la misma habitación por cuestiones de que era más práctico. Y acá viene algo muy extraño. Quiero que pongas toda tu atención porque este caso estoy segura que no lo has escuchado en ninguna parte. Cuando daban las 9 de la noche, tanto a mi padre como a mí, se nos subía la fiebre, delirábamos y veíamos sombras en la habitación. Y no podíamos decir que era mentira, ya que ambos las veíamos en el mismo lugar y con las mismas formas. Nadie en la familia creíamos en la brujería, entonces esa no era una opción, por lo que recurrimos a los doctores para tratar de explicar los males. Ellos decían que tal vez teníamos algo bacteriano que contrajimos al mismo tiempo, que comimos carne en descomposición y teníamos algún animal en el estómago, y 1000 respuestas erróneas. Y a pesar de los tratamientos, ni mi papá ni yo mejorábamos. Mi mamá, ya preocupada y desesperada, decidió buscar ayuda en otros lugares, ya que los médicos convencionales no nos curaban. Habló con amigos y vecinos, y fue así como llegaron a nuestros oídos historias de brujería y magia negra que hasta entonces habíamos desestimado por completo. En nuestra desesperación, estábamos dispuestos a considerar cualquier posibilidad que pudiera explicar nuestras terribles aflicciones. Finalmente mi madre encontró una persona. Se la habían recomendado mucho porque decían que a pesar de que era muy joven, sus dones eran reales. A nosotros no nos importaba la edad, sino que de verdad nos pudiera ayudar.
La visitamos en busca de respuestas. La joven vidente vivía en una modesta casa junto a su madre y tía. Cuando llegamos, nos recibió con mucha calidez y sus ojos, aunque jóvenes, reflejaban una sabiduría y un conocimiento más allá de sus años. Nos hizo pasar a su pequeño santuario, una habitación llena de velas, incienso y objetos extraños para nosotros. Sin demora comenzó a realizar una serie de rituales y oraciones en busca de respuestas. Durante el proceso, pidió detalles específicos sobre nuestra experiencia y sobre cualquier persona que podría habernos lanzado el maleficio. A medida que avanzaba la sesión, la joven vidente parecía conectar con una fuerza más allá de lo terrenal. Sus manos temblaban mientras sostenía un amuleto antiguo que había traído consigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus ojos se abrieron de par en par y su voz adquirió un tono serio y solemne. Nos reveló que había identificado a la persona que había lanzado la maldición sobre nosotros. Era alguien cercano, alguien que había sentido envidia y resentimiento hacia mi familia, y que había buscado venganza a través de la magia negra. La joven vidente nos advirtió que enfrentar a esa persona sería peligroso y que debíamos de actuar con precaución. Nos ofreció su ayuda para romper la maldición de manera definitiva, que eso haría que nuestros males fueran sanados. Sin embargo, debíamos estar atentos porque esta persona atacaría nuevamente. Nosotros le dijimos que aceptábamos su ofrecimiento y comenzamos a trabajar en la liberación de nuestra familia de las sombras oscuras que nos habían acosado. Estuvimos yendo con ella varias veces por semana y nuestra salud empezó a mejorar, y en una de esas visitas nos dijo que la persona que nos hizo el mal nos iría a ver pronto, que estuviéramos atentos porque llegaría para dar su última estocada. Al día siguiente por la noche, estábamos cenando cuando alguien tocó el timbre. Al asomarme por la ventana vi que estaba Julia afuera. Tenía un morral colgado en su hombro, se veía nerviosa y sudaba. Le dije a mi madre que mi ex amiga estaba afuera y le pregunté que qué íbamos a hacer. Mi mamá le gritó a través de la ventana que qué deseaba, que ya no era bien recibida en la casa, porque desde que la conocimos, solo mentiras nos había contado y que nos empezaron a suceder cosas extrañas y a enfermar sin razón. Julia empezó a tocar la puerta con fervor, decía que quería que le abriéramos, que necesitaba pasar. Le dijimos que mejor se fuera a su casa donde quiera que estuviera, y sin embargo ella continuó golpeando la puerta y rogando que la dejáramos entrar. Su voz sonaba desesperada, pero mi madre tenía miedo de lo que pudiera traer consigo, después de todas las extrañas experiencias que habíamos vivido desde que la conocimos. Finalmente dejó de golpear la puerta y se alejó de nuestra casa, pero antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, nos lanzó una última mirada lleno de odio y resentimiento. Su presencia dejó un escalofrío en el aire y su partida no nos dio ningún consuelo. Aunque estábamos a salvo por el momento, no podíamos evitar sentir que la amenaza de Julia aún no había desaparecido por completo de nuestras vidas. Su deseo de entrar a nuestra casa y su aparente determinación nos hacía temer que estuviera dispuesta a cualquier cosa para lograr sus oscuros propósitos. A la semana aproximadamente, llegamos mi familia y yo a la casa y vimos que un cristal estaba roto. Pensamos que un ladrón había irrumpido en nuestro hogar, así que mi papá tomó un bate de metal que tenía en el auto y entró sigilosamente por la puerta principal. En la sala vio parada a Julia.
sostenía aquel morral de la otra noche. Él le dijo que mejor se fuera, que no queríamos problemas. Ella le gritó que si no quería problemas, mejor se hubiera quedado con su madre y no las hubiera abandonado. Escuchamos los gritos mi mamá y yo y entramos inmediatamente. Esa escena jamás la voy a olvidar. Julia, con un arma apuntando a mi padre, y él con los brazos levantados. Ella empezó a decir que era su hija, que él había dejado a su madre para formar una familia con mi mamá, que lo odiaba y nos odiaba a todos porque le quitamos la felicidad. Mi papá le dijo que si bien había dejado a su madre, era porque le había sido infiel a mi mamá y decidió terminar el amorío. Sin embargo, mes con mes, le enviaba dinero a su madre para que pudiera mantenerla. Julia gritaba que no era verdad, que su madre siempre le decía que la había abandonado junto con ella y que nunca envió un solo centavo. Mi papá le dijo que al inicio, cuando él se fue, quería verla, pero su mamá lo prohibió. Sin embargo, él le transfería dinero a su tarjeta de manera mensual, que tenía las pruebas en su celular, en la aplicación bancaria. Porque a pesar de que no la veía, él la quería y enviaba la ayuda monetaria. Julia gritaba que no le creía, que era un mentiroso. Entonces mi papá lentamente tomó su celular, abrió la aplicación y después deslizó el aparato por el suelo. Ella lo recogió de manera desconfiada. Efectivamente, ahí estaban las transferencias que le hacía a su madre. Julia lloraba amargamente y mi papá le dijo que bajara el arma, que no había por qué estar en este aprieto. Mi madre estaba llorando y yo le decía a Julia que por favor terminara todo, que la quería y que por algo hubo una fuerte conexión desde que la conocí, que la sangre nos unía y que si nos daba una oportunidad, podríamos ser parte de su vida. Ella lloró y bajó el arma lentamente hasta que la soltó y ésta cayó al piso. Mi papá se acercó a Julia y la abrazó con ternura, entendiendo la confusión y el dolor que había experimentado a lo largo de su vida. Entonces mi papá la llamó por su verdadero nombre, Mariana. Ella nos pidió disculpas por todo el daño, porque había pedido varios trabajos de brujería, tanto para mi padre como para mí, porque quería que sufriéramos, al grado de llegar a lo impensable. No te voy a mentir, fue difícil el proceso de aceptar que tenía otra hermana y que ésta nos hizo un trabajo de brujería muy oscuro, pero decidimos que había que perdonar. A partir de ese día, comenzamos un proceso de sanación como familia. Mariana recibió ayuda profesional para lidiar con sus emociones y traumas acumulados. Las sombras y los males misteriosos que nos habían acosado se desvanecieron completamente y mi madre aceptó la situación. Decía que un hijo no tiene la culpa de los errores de los padres. Mariana encontró una nueva oportunidad en la vida, alejándose de la brujería negra y malas decisiones que habían marcado su pasado, dando lugar a un mejor futuro, ya que mi padre la ayudó con sus estudios universitarios, puesto que había dejado de estudiar, ya que su madre no le daba el dinero que era para ella. Esta historia nos enseña que a pesar de las circunstancias más aterradoras, siempre hay espacio para el perdón, la sanación y la esperanza. La familia que parecía estar al borde del colapso encontró su camino de regreso hacia la luz, unidos por un vínculo más fuerte que cualquier maldición. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?